Bienvenidos. Esto es AT Bursátil, un canal dedicado a la educación financiera con especial foco en el análisis técnico de activos locales e internacionales. Muy buenas noches, damos inicio a un nuevo video clásico de los miércoles de AT Bursátil, donde estaremos analizando como siempre qué sucedió con nuestro principal mercado de referencia, qué pasó por supuesto con el Merval, estudiaremos Galicia y analizaremos el día de hoy dos activos internacionales. Antes de comenzar con el análisis del Merval, como siempre les recuerdo que están disponibles los cursos de análisis técnico, el curso de Stan Weinstein y el curso de opciones financieras. Ingresando a atbursatil.blogspot.com pueden conocer en detalle de qué se tratan estos cursos, y también está disponible nuestro sitio web www.atbursatil.com, que es nuestro servicio de suscripción. Antes de comenzar con los datos técnicos propiamente dichos del Merval, vamos a hacer una mínima introducción. En primer lugar, el nombre de este video se llama Contado con liquidación al acecho y tiene que ver, vamos a poner el gráfico, con una semana bisagra para el contado con liqui. Recuerden que esto lo venimos analizando muy de cerca. Hemos mencionado en primer lugar esta sobreextensión del precio y afirmado que siempre, sin excepción, el precio vuelve a su media móvil, y esto fue lo que sucedió. Además de alcanzar prácticamente la media móvil ponderada de 30, lo que sí se llegó a contactar claramente es la línea de tendencia alcista, una línea de tendencia claramente validada, como pueden observar, donde el precio la semana pasada dejó una vela doji, es decir, una vela de incertidumbre, de indefinición, donde ya claramente la oferta deja de ser protagonista, es decir, afloja un poco la venta, el achique en el contado con liqui, deja esta vela, y en lo que va de la semana, si bien tenemos dos jornadas por delante, tenemos una vela claramente de reversión alcista, una vela de buen cuerpo con un precio de cierre hasta el momento en máximos. Es interesante analizar un poquito no solamente lo que puede llegar a venir en el corto plazo, sino también qué nos muestra el pasado, como para intentar especular con un movimiento futuro. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tengo trazado en el gráfico, además del canal y el desdoblamiento de este canal, es un Fibonacci trazado desde este máximo hasta este mínimo, para tener distintas proyecciones de precios. Vemos que la proyección 1.618 se ubica en los 204 pesos. Acuérdense entonces de este valor. Mientras que el 2.618 en los 243 pesos. Es interesante observar la historia reciente de nuestro mercado para ver entonces, como les decía recientemente, qué es lo que puede suceder en las próximas semanas. Cuando evaluamos el último impulso alcista y su respectiva corrección, podemos ver que luego de esta corrección y contacto del precio con la media móvil ponderada de 30, el precio alcanza el 2.618 antes de comenzar a corregir. Si hacemos el mismo ejercicio, vamos primero a sacar este Fibonacci como para que no haya tanto quilombo. Perdón, este no, este. Si hacemos el mismo ejercicio con el último impulso, el antes sería último impulso bajista, vemos que el precio, luego de esta corrección y contacto de la media móvil ponderada de 30, alcanza el 3.618 para posteriormente corregir. No son datos menores, ya vamos a ver por qué. Si medimos ahora, por ejemplo, la distancia, el recorrido entre el mínimo marcado y el máximo del swing alcista, vemos que en tan solo 6 semanas, desde el contacto de la media móvil, se marca el máximo anterior, a partir del cual comienza a corregir. Si esto lo proyectamos a la vela doji que marca el mínimo actual y tiramos 6 barras hacia adelante, podemos ver que a esta altura, es decir, 21 de diciembre, podríamos pensar que el precio como mínimo debería rondar los 204 pesos. ¿Por qué digo como mínimo? Porque vimos que en el último impulso anterior
desde esta corrección alcanzó el 2.618, mientras que en esta corrección alcanzó el 3.618. Bien, entonces uno podría pensar que si el pasado nos muestra un determinado comportamiento, se podría generar el mismo en el futuro. Por ende, el 1.618 sería el mínimo a pensar para mediados o finales de diciembre. Si pensamos en el 2.618, nos iríamos a los 243 pesos, que por supuesto hoy parece realmente una locura, pero les puedo asegurar que podemos llegar a este valor o más. Bien. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que tenemos que sacar al analizar estos datos? En primer lugar, saber siempre que el precio cuando se sobreextiende vuelve a su media, por lo cual comprar dólares o activos que justamente se reiteren por el comportamiento del dólar es un error. Tenemos que saber también que cuando el precio alcanza o se aproxima mucho a la media móvil ponderada de 30 es su oportunidad de compra. Y conociendo el comportamiento previo y el actual con esta reversión alcista, tenemos que saber que ya esta semana, desde el día lunes, era una oportunidad muy interesante para comprar dólar billete, para hacer dólar MEP o para sumar CDRs a cartera. Por supuesto, estos CDRs tienen que no se puede comprar así porque sí cualquiera, sino tener un análisis de un subyacente que por supuesto sea ganador o tenga una tendencia acorde para posicionarnos long. Bien, tenemos que saber también que el tipo de cambio por supuesto está intervenido por el gobierno. De hecho, hoy vimos y venimos viendo en realidad en estas últimas semanas cómo el gobierno al final de la rueda interviene sobre los bonos. Por ejemplo, el AL30 salen a vender una cantidad de títulos realmente impresionante como para bajarlo algunos centavos, pero esto es opinión personal, me parece un intento estéril de ponerse en contra del mercado y me parece que los 150 pesos en el contado con liquidación realmente son un piso muy importante a considerar y pienso que los instrumentos que arbitren por tipo de cambio, sobre todo si los subyacentes son ganadores, van a ser los grandes ganadores de acá a fin de año. Mi especulación entonces, y concluyendo, es que el tipo de cambio podría ir a visitar los 204 pesos en 6-7 semanas, es decir, entre la semana del 21 de diciembre y la del 28 estaríamos superando los 200 pesos. Veremos finalmente si esto termina sucediendo o no. Ahora sí, pasando al Merval. En relación al Merval, lo que me resulta interesante destacar es, en primer lugar, cómo el precio nuevamente respeta esta paralela, es decir, tiene serias dificultades en el avance. Esta paralela, recuerden que resulta de, en primer lugar, marcar la base de este hombro, cabeza, hombro que veníamos analizando, y la paralela se traza ya que como tiene inclinación la base, se usa para definir dónde podría estar el objetivo del hombro derecho. Fíjense que este hombro derecho logra superar transitoriamente la paralela y finalmente comienza la corrección para formar justamente este hombro, que como saben no alcanzó la paralela, la base del hombro, cabeza, hombro y obviamente mucho menos la perforó, sino que comenzó un importante swing alcista a partir de los 43.300 puntos, que era el soporte que en su momento habíamos definido. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Entonces, en primer lugar, la paralela es una resistencia dinámica, pero lo más importante acá a tener en cuenta tiene que ver con los 52.500 puntos. Este nivel anterior, que marca un punto de resistencia, a partir del cual el siguiente impulso alcista lo alcanza perfectamente, y nuevamente tenemos un pullback y en la actualidad estuvo el precio muy próximo nuevamente a los 52.500 puntos para redondear y el día de hoy muestra una vela de reversión bajista. Esta reversión no quiere decir que a partir de acá comience un impulso bajista, que en este caso, si en el caso que suceda, tendríamos que considerar a los 49.000 puntos como el nivel de soporte más relevante. Pero no quiere decir que vaya a ir a buscarlo rápidamente, sino que la conclusión, y esto es lo más importante que considero en el Merval, la conclusión que tenemos que sacar de esta zona de resistencia es que mientras el precio continúe por debajo de ella, no tiene mucho sentido comprar activos que formen parte de este índice.
¿Por qué? Porque estaríamos comprando un papel cuyo índice principal se encuentra en un claro nivel de resistencia. ¿Cuál sería la conducta, a mi entender, más segura, entre comillas por supuesto? La conducta sería esperar que el precio quiebre los 52.500, pagar peaje, pero en el contexto de un índice Merval que logró vencer su última resistencia previa búsqueda de máximos históricos. Tengan en cuenta, con lo que hablamos del contado con liquidación, que si este contado con liqui se comienza a disparar y va firmemente al objetivo planteado, por supuesto, y de modo artificial por supuesto, este nivel va a ser atravesado al alza y muy probablemente vamos a alcanzar y superar máximos históricos. Bien, porque el contado con liqui, por supuesto, por una cuestión de arbitraje, va a hacer que el Merval medido en pesos devaluados continúe su camino ascendente. Bien, entonces, primera conclusión, no comprar en zonas de resistencia, preferentemente pagar peaje en el caso de superar los 52.500. Y la segunda conclusión es que en el caso de que finalmente el Merval vaya a buscar los 49.000 puntos, tener en cuenta que los 49.000 son muy importantes, no solamente porque representan máximos históricos anteriores, sino porque además, si evaluamos este último impulso alcista, tenemos el retroceso 0.382 en los 49.012 puntos y tenemos la media móvil exponencial de, de 20 sesiones, que también se ubica próximo a los 49.000 puntos. Bien, así que bueno, esas serían las conclusiones que debemos sacar con la condición actual del Merval y por supuesto siempre analizando el corto plazo. Bien, para aquellos inversores que van a mediano o largo plazo, no tienen mucho interés quizás, o no deberían tenerlo, en los movimientos aleatorios, diarios, que puede mostrar el mercado. Si sabemos que la tendencia principal es alcista, por supuesto en algún momento y teóricamente el precio debería finalmente quebrar al alza. Pasando al gráfico semanal, lo importante a destacar en esta temporalidad es justamente la gran reversión alcista que se produce tras contactar la media móvil ponderada de 30. Seguimos en etapa 2 de Stan Weinstein claramente vigente y por supuesto lo que más se destaca es la gran resistencia que tenemos por delante en los 52.500 puntos, donde el precio marcó máximos históricos y posteriormente una clara vela de reversión bajista con posterior toma de ganancias, alcanza nuevamente y milimétricamente el precio anterior marcado, gran reversión bajista posterior, bien, no es un dato menor todo lo que estamos hablando, por lo cual es muy dificultoso entonces, por lo que vemos en el pasado reciente, avanzar sobre los 52.500. Por eso, y refuerzo la idea, que no debemos comprar acá viendo lo que sucedió previamente con semejantes pullbacks y tomas de ganancia. No tiene ningún sentido. Ahora, si el precio finalmente quiebra los 52.500 puntos, tenemos que saber que un nivel, cuando es quebrado al alza, se transforma en soporte. Por lo cual, ahora los 52.500 juegan a nuestro favor. Y este importante nivel de resistencia tiene la misma relevancia ahora como soporte. Bien, entonces podríamos ver este tipo de comportamiento con un slope, es decir, un reconocimiento de lo que antes era resistencia y ahora es piso, para finalmente avanzar, superar máximos históricos y buscar nuevos objetivos que en el caso de que así suceda lo estaremos evaluando en su debido momento. Indicadores completamente inespecíficos, no amerita analizarlos. Y vamos a pasar por último al Merval medido en dólares. A modo de repaso teníamos, como les vengo comentando siempre, una clara tendencia bajista, un gran doble piso que se está gestando aún. Tenemos este último impulso alcista del segundo contacto, es decir, del doble piso. Para activarse tenemos que saber que se evalúa la base del doble piso en relación al máximo de este swing alcista, es decir, en los $470, pero para esto falta muchísimo. ¿Cuál es la tarea del Merval? No solamente en esta semana, quizás para las próximas semanas. En primer lugar, anular la etapa 4 de Stan Weinstein, que aunque no lo crean, aún no se ha anulado, porque la vela de la semana pasada terminó por debajo, dejando una gran mecha
superior, y en esta vela semanal, que comienza por arriba de la media móvil ponderada de 30, el precio actual de cierre está por debajo, por lo cual la etapa 4 sigue vigente. Bien. Recuerden que en Stan Weinstein, para aquellos que siguen el método, que un activo o un índice en etapa 4 alcance la media móvil ponderada de 30 es una oportunidad de shortearse. Por supuesto con un stop loss activado y ajustado. Bien, pero esto es oportunidad de short según el método de Stan Weinstein. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces para las próximas semanas? Superar entonces la media móvil, avanzar sobre la línea de tendencia. Esto ya realmente posicionaría al índice desde el punto de vista técnico muy interesante. Y finalmente, para pensar ya en un cambio de ciclo definitivo, superar los 470 y activar este gran doble piso cuya proyección de objetivos realmente sería impresionante. En caso de observar una corrección a partir de la vela actual, tenemos que saber que la zona de los 317, 323 dólares, es decir, todo este nivel de precios, es ahora soporte. Por lo cual, lo que podríamos observar es un reconocimiento o throwback de este nivel para posteriormente intentar un nuevo quiebre no solamente de la media, sino de la línea de tendencia bajista. Estos podrían ser entonces los movimientos que podríamos observar a partir de las próximas semanas. Lo importante entonces, y a modo de conclusión, no perder en el peor de los escenarios los 317 dólares y en el mejor de los escenarios, ideal superar la línea de tendencia bajista, ya que esto tendría como dato implícito el quiebre también al alza de la media móvil ponderada de 30. Continuamos hablando ahora de nuestro principal mercado de referencia, hablo del S&P. Bien, vamos a comenzar esta vez con el gráfico semanal. Y la primera impresión que me genera el S&P esta semana, sobre todo cuando uno deja de lado el ruido aleatorio diario y analiza estos gráficos de mayor temporalidad, lo primero que pienso es en debilidad. ¿Por qué pienso en debilidad? Si bien el índice ha logrado un importante quiebre al alza de este patrón de continuidad denominado triángulo simétrico, bien, la semana pasada, lo que me preocupa es que la semana pasada cierra con una vela doji en la línea de tendencia alcista que data del 2009, ahora la vamos a repasar, y tenemos una actual vela semanal que, si bien quedan dos ruedas por delante y esto podría revertir e incluso cerrar por arriba de la media de la línea de tendencia alcista y cambiar completamente el panorama, por el momento, la vela es una clara vela de reversión bajista que se genera posteriormente a una vela de incertidumbre. Esto es lo que no me estaría gustando. En segundo lugar, tenemos que, si bien el índice está en una clara etapa 2 de Stan Weinstein, por lo cual es alcista, es indiscutible eso, tenemos un precio que está bastante sobreextendido ya de la media móvil ponderada de 30. ¿Bien? Y este dato también genera cierta preocupación, ya que una descompresión del índice hacia la media móvil, que sería por supuesto una toma de ganancia sana, en el caso de estar posicionado en activos que formen parte de este índice, uno podría sufrir al menos transitoriamente, ¿bien? Hasta que se termine de acomodar. ¿Qué nos muestran los indicadores en gráficos semanales? Son completamente inespecíficos. Un MACD que da señales de venta, nuevamente señales de compra por arriba de cero, por lo cual no tiene ninguna utilidad, y un RSI completamente lateral con cierto margen hasta la zona de sobrecompra, pero que no podemos tomarlo para tomar ninguna decisión. Volviendo al gráfico diario, lo que podemos ver en el diario es, en primer lugar, reforzar la idea de este importante quiebre
del triángulo simétrico, lo que hizo el índice fue hacer un throwback, es decir, un reconocimiento a lo que antes era resistencia, que era el techo y ahora es piso, para posteriormente mostrar un interesante impulso alcista. Ahora, en lo que va de la semana, tenemos una semana de mayor a menor, con una interesante vela el día lunes que daba continuidad a lo que ya venía mostrando en la semana anterior, vela doji posterior y una vela claramente bajista de amplio cuerpo y un cierre en mínimos. Esta vela, en primer lugar, lo que me genera es pensar que el papel, el índice en este caso, va a ir a buscar rápidamente el techo del triángulo nuevamente, donde se va a encontrar en estrecha relación con la media móvil exponencial de 20 y un poquito más abajo con el retroceso 0.382 de Fibonacci que evalúa todo este último impulso alcista. Bien, entonces, en el caso de ver continuidad a la baja y pensar cuál puede ser nuestra oportunidad de posicionamiento, es este el nivel de precios a considerar. Media móvil de 20, techo del triángulo simétrico, retroceso 0.382 de Fibonacci, línea de tendencia alcista, que esta línea también la hemos visto en otros videos, surge desde acá, línea de tendencia alcista que también va a auspiciar de soporte dinámico, es decir, va a aportar su granito de arena para intentar sostener al precio. Bien. Si bien, como saben, el ruido aleatorio puede generar este tipo de incertidumbre con este tipo de velas y mañana, por alguna noticia, quizás comenzar nuevamente al alza, porque esa es la tendencia de base, al alza. ¿Bien? Tenemos que plantear los distintos escenarios. Pienso que, dada la condición alcista, corregir hasta este nivel es oportunidad de compra y, por supuesto, de continuar al alza, nos tendremos que enfrentar al máximo histórico actual en 3.646 para luego pensar en nuevos objetivos. Volviendo al gráfico semanal, lo que les quería mostrar que se me pasó es desde dónde surge esa línea de tendencia que está generando inconvenientes en el presente. Fíjense lo que es esta línea, realmente muy pero muy relevante, y vemos entonces que doji y reversión bajista no estaría siendo un buen dato a considerar para los toros. El Concord, donde muestra señal de compra activada, no vemos todavía señal de salida formal, pero vemos que la montaña está definiéndose en dirección descendente y podría dar un quiebre, es decir, una señal de venta, en el caso de observar una continuidad a la baja a partir del día de mañana. Así que a seguir de cerca el Concord y evaluarlo como un dato más a la hora de tomar decisiones. Bueno, continuamos hablando ahora de uno de los activos más importantes de nuestro mercado. Hablo de Galicia, esto es el ADR en temporalidad diaria. A modo de repaso, recuerden que lo último que habíamos estudiado era que desde este valor hasta este valor trazábamos un Fibonacci y planteábamos entonces el objetivo, que era el retroceso 0.618 de todo este impulso bajista. Ese fue el objetivo que planteamos con la alerta. Recuerden, en el video anterior les había contado que habíamos comprado con esta vela tras superar los 7,30 y finalmente el activo alcanza rápidamente el objetivo en 8,92. Liquidamos nuestra posición y en la actualidad lo que viene mostrando es un comportamiento de toma de ganancias, un movimiento contratendencial que podríamos definirlo como un patrón de bandera. Bien, esto sería el mástil y tenemos un patrón de bandera con una característica que es la disminución progresiva de volumen, lo cual marca una divergencia alcista. Recuerden, toda corrección con con volumen decreciente es una divergencia alcista. Bien. Entonces, ¿cuál debería ser la resolución de Galicia en relación a este patrón? Y por supuesto, debería ser al alza. El tema es dónde nos posicionamos para pensar posteriormente en un quiebre de la bandera y confirmación del patrón, con proyección de objetivos que realmente son muy interesantes. Dependiendo, por supuesto, desde dónde se produzca el quiebre, de todas maneras proyectar este
tremendo mástil daría resultados próximos como mínimo a los $11.17, que es un nivel de resistencia planteado por contactos del pasado. Bien, entonces, a la hora de especular con una corrección en Galicia, el primer nivel relevante que debemos considerar comienza a partir de los 7,80. Tenemos múltiples contactos anteriores en estrecha relación con la media móvil exponencial de 20 que va a continuar su camino ascendente y el retroceso 0.382 en los $7.75. Por lo cual tenemos una confluencia de soportes estáticos y dinámicos entre los 7,75 y los 7,80, primer nivel a controlar. Por supuesto, cuando el activo llega a este nivel de soporte, uno quizás tiene que hacer una evaluación de cómo está el mercado en general, no solo local, sino también internacional. Porque si vemos que, por ejemplo, el S&P se cae a pedazos y muy probablemente no rebotemos a partir de los 7,75, si bien es una posibilidad, ha pasado, no es muy frecuente, lamentablemente, pero ha pasado que Argentina a veces se corta solo y muestra muy buenas ruedas a pesar de un contexto desfavorable. No es lo habitual, insisto, así que tendremos que tener presente estos datos porque en el caso de observar corrección de nuestros mercados de referencia, el siguiente nivel a considerar como soporte va a tener que ver con el piso de esta bandera en estrecha relación con el retroceso 0,5, que es el inicio de la caja de Fibonacci. Como pueden ver, tenemos un nivel estático trazado en los 7,30, que es un nivel histórico muy relevante también de Galicia, que lo vamos a ver ahora en la temporalidad semanal. Entonces, a modo de repaso y para no extenderme tanto, niveles a controlar: 7,75, 7,80 en primer lugar, 7,39, 7,30 en segundo lugar. Personalmente, si veo que no está buena la cosa acá y el activo llega a esta zona de precios entre los 7,30 y 7,39, personalmente sería comprador. Siempre, insisto, evaluando el contexto, viendo qué es lo que está pasando, pero es un precio realmente muy interesante alcanzar los $7.30, $7.40. Indicadores de Galicia, vemos que hay una señal de compra aún vigente, aunque las barras de histograma son decrecientes. Ya tenemos varias balas decrecientes consecutivas que hablan justamente de esta debilidad, de este movimiento contratendencial, que es el patrón de bandera que venimos analizando. En relación al RSI vemos que alcanzó con el máximo marcado, que fue justamente el objetivo de la alerta, alcanzó la zona de sobrecompra y el RSI ahora se encuentra descomprimiendo. ¿Qué dice el Concord? El Concord nos muestra aún señal de compra activada, impresiona que la montaña comienza a perfilarse en forma descendente, lo cual en el caso de observar mayor corrección esto daría definitivamente un patrón de salida. Tenemos venta de manos fuertes, aunque todavía persiste en la compra de manos débiles. Bien, este es un dato también a considerar. Y por último, la temporalidad semanal, lo más interesante es que además de tener un doble piso símil Merval en dólares, de acá la importancia justamente de analizar siempre Galicia, porque es un movimiento muy parecido, lo que tenemos es que el precio no logra hasta el momento vencer la media móvil ponderada de 30, por lo cual seguimos en etapa 2 de Stan Weinstein. Perdón, en etapa 4. Bien, estamos en etapa 4 y la etapa 4 indica vender. Hasta que no estemos por arriba de la media móvil ponderada de 30, la indicación no solamente es no comprar, sino, siempre hablando del método específico, liquidar todas nuestras posiciones o incluso pensar en realizar ventas en corto. Bien, o shortearse, como más les guste. En relación a los 7,30 que les mencionaba anteriormente, fíjense este nivel, como en el pasado es resistencia, año 2012 estamos hablando, posteriormente auspicia de soporte, año 2014, y si proyectamos toda esta línea, podemos considerarla como relevante a la hora entonces de evaluar niveles tanto de soporte como de resistencia. Indicadores de Galicia en la temporalidad semanal,
tenemos inminente señal de compra por parte del MACD, atento con esto, mientras que el RSI está debilitado, estuvo próximo a zonas de sobreventa y aún se ubica por debajo de los 50 puntos, por lo cual mucha más información no nos aporta. Bueno, vamos a comenzar el último segmento de este video de los miércoles analizando dos activos internacionales. He elegido para esta ocasión, vamos a analizar Tesla, que ha sido realmente sobresaliente el comportamiento de las últimas jornadas, y analizaremos posteriormente Gold, que es completamente la antítesis en relación a performance. Bien, comenzando con Tesla. Esto es un gráfico muy simple. Tenemos claramente una tendencia alcista definida por esta línea de tendencia. Si analizamos desde el mínimo de marzo hasta el máximo histórico, tenemos más de casi un 600% de suba del papel. Realmente es una cosa impresionante lo que ha hecho este activo. Por supuesto, muchísimos hablan de burbuja, de que es algo que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Lo importante, y dejando de lado un poco los comentarios que puedan hacer cualquier analista, lo importante es saber que es un activo que cuenta con muchísimo volumen de operaciones, por lo cual en este sentido, y a diferencia por ejemplo de activos del panel general argentino, donde con dos monedas podemos manejarlo como queramos, esto no es lo que estaría sucediendo con Tesla. Independientemente del tipo de negocios que tenga y de si realmente amerita que este papel, esta empresa valga $486 por acción, desde el análisis técnico esto mucho no nos preocupa, y lo que sí nos interesa analizar, que es justamente lo que nos da resultado cuando operamos por AT, es la estructura que estaba mostrando el activo. Como pueden ver entonces, teníamos una línea de tendencia alcista clara. El activo posteriormente genera un patrón de continuidad que se denomina triángulo simétrico, como pueden ver, donde característicamente lo que debemos ver es una merma en el volumen mientras el activo circula por dicho patrón. Y efectivamente, el activo que venía mostrando gran volumen de operaciones, fíjense lo que eran estos volúmenes, cuando comienza a circular por el patrón de continuidad, miren lo que hace el volumen. Cae muchísimo. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura para confirmar definitivamente después el patrón de triángulo simétrico? Debería quebrarse al alza con incremento de volumen, y esto fue lo que sucedió. Como saben, hay una noticia desde lo fundamental que justifica este gran incremento y que tiene que ver con la inserción de Tesla al S&P. Bien, por eso es que comienza con un gap semejante, quiebra el triángulo simétrico y muestra un gran incremento de volumen. Bien, entonces, lo que sucedió el día de hoy es simplemente una confirmación de la gran noticia del día de ayer. Tenemos una demanda realmente muy importante, lo cual justifica el 10% de suba, la hace genuina. Recuerden que es un activo realmente explosivo, si no, no mostraría estas performances de casi 600% de suba. Y por supuesto, cuando uno analiza el volumen de operaciones, uno piensa que este activo tiene nafta. ¿Para seguir hacia dónde? Hacia el objetivo proyectado por el triángulo simétrico, que estaría próximo a los 620 dólares aproximadamente. Bien, para esto tenemos, como bien marco acá, un 27% de suba adicional. Bien, así que bueno, esto es lo importante a considerar con Tesla. Recuerden, es un activo explosivo, ya sea al alza o a la baja. Es muy volátil, pero desde el punto de vista técnico y abstrayéndose de datos fundamentales, de si eso o no es una burbuja, etcétera, etcétera, lo que nos muestra el análisis técnico es realmente impecable y da para pensar que el activo puede mostrar una performance muy interesante en las próximas jornadas. Y la antítesis de Tesla es justamente Gold. Bien, Gold ha mostrado una muy mala performance a partir de la noticia de la vacuna de Pfizer con su gran efectividad y el posterior derrumbe del oro. Esto es el gráfico del oro. Recuerden que cuando sale la noticia sucede esto en relación a la cotización del metal. Esto no es Barrick Gold, sino el metal, alcanzando un importante nivel de soporte en los 1.868 dólares, soporte que respetó claramente,
Pero a diferencia del oro propiamente dicho, Barrick Gold lo que hizo fue derrumbarse con gran volumen de operaciones. Podríamos hablar ya de un sell-off. Y nunca, no solamente no recuperó terreno, sino que además nunca dejó de caer, perdiendo incluso el día de hoy el piso de la cuña de teórica resolución alcista. Si consideramos la tendencia de base, esta cuña, que es nada más y nada menos que un movimiento contratendencial, debería resolver al alza. De hecho, como pueden ver, resolvió al alza en su momento, pero un gran driver negativo, como fue lo que les comenté, hace que de estar en estos niveles de precios en un valor relativamente seguro, por arriba de los 28,50, que era un nivel de resistencia importante, abra con un tremendo gap de apertura bajista, ¿bien? Y empieza a generar este tipo de velas realmente para pensar en un sell-off. ¿Cuál es el valor que podemos considerar como soporte próximo ahora que se ha perdido el piso de esta importante cuña? Los $22.50. Este valor y este nivel, que en principio fue resistencia y ahora es soporte, podría auspiciar de soporte para un activo que viene mostrando un gran volumen de venta. Hoy miren el volumen que mostró y cómo cerró la jornada. Es realmente muy alta la oferta, por lo cual podríamos esperarlo acá. Me parece que Gold hoy en estos valores sigue siendo un cuchillo cayendo de punta. Tengan mucho cuidado, no se apresuren, esperen un poquito de reversión como para pensar en un posicionamiento. Y con Gold damos por finalizado este video. Espero que les haya resultado útil. Disculpen los errores durante la grabación. Tengan en cuenta que este video prácticamente lo hago de corrido, no tiene edición. Así que bueno, sale lo mejor que se puede hacer. Espero que terminen de la mejor manera la semana. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.